entre la comprensión a la madre, o sea, de mujer a mujer y de mujer adulto a un adolescente, a un niño. ¿De qué edad más o menos hablamos para que nos situemos un poquito? Pues mira, yo en general he trabajado con diferentes edades. Me he enfocado más en primaria, yo daba clases desde los 3 añitos, en infantil hasta los 12 años. Pero sí es cierto que he dado también clases a adultos, porque comencé dando clases de inglés a adultos y tuve muchos adolescentes y también mujeres y hombres adultos. Entonces, he trabajado en el fondo con muchas edades y de ahí, pues, todo el acceso que he tenido a sus dificultades en el aprendizaje y lo que traían de todo lo familiar, de los orígenes y cómo afectaba en lo que eran los diferentes planos emocional y social, sobre todo que era lo que yo me encontraba en las aulas, cómo les afectaba en las relaciones con los otros y en lo que ellos llevaban al aula, que era más que el contenido, toda la carga emocional que llevaban los niños y niñas en general. Totalmente. Y qué te quería comentar, mira, ¿cuál crees que es la principal causa de por qué a nosotros nos cuesta, yo hablo como madre, de por qué nos cuesta tanto pues conectar con estos niños y poder realmente serles de utilidad, entre comillas, porque siempre lo somos, pero bueno, que haya una relación más fluida y que nos entendamos mejor. ¿Cuál es el principal bloqueo que hay? Pues mira, yo me voy a dejar llevar por lo que me ha servido y mi experiencia voy a dejar un poco a un lado lo que es la pedagogía Muy y todo el tema bien. más intelectual, ¿vale? Entonces, eh, yo como persona, antes de entrar en las aulas, porque primero estudié turismo y me dediqué, y bueno, trabajé en empresas y en otros ámbitos, era una persona muy responsable, muy comprometida y estaba mucho como en una energía pues muy del hacer, por ejemplo, y a la vez Ujú. muy consciente de cuáles eran mis obligaciones, mis responsabilidades, mis cargas sociales, familiares y demás. Entonces, bueno, pues cuando llegué a las aulas fue para mí un regalo, porque el estar con los niños me devolvió algo de mí. Y fue cuando yo empecé a entender a los niños y a conectar con ellos y a disfrutarles. Y es cuando empezaba a dejar un poco a mi adulto todas las cargas y todas esas responsabilidades y realmente disfrutaba el tiempo con ellas y estaba presente y me relacionaba más siendo una adulta, pero desde mi niña. O sea, Vale, como que dejaba a un lado las cargas, las responsabilidades y los deberes, el hay que, tengo que, todo vale. eso. Entonces, ¿cuál es el bloqueo o sea, de por qué nos cuesta tanto comunicarnos con nuestros hijos? Según tu experiencia y entendimiento, porque aquí no hablamos de los libros, hablamos de lo que tú pudiste comprender, conociendo la parte de los padres y la parte de los hijos. Pues yo lo que me he encontrado, cuando yo encontraba un bloqueo en los niños, yo decía, ¿qué pasa? Yo podía tener una idea y cuando tenía una tutoría con los padres veía que de dónde venía porque lo veían los padres. Entonces, ¿qué me encontraba? Cuando yo veía a un niño que tenía un bloqueo con el error y no quería equivocarse en nada, tenía un nivel altísimo de exigencia, yo le Ujú. decía, pero si a mí no me importa que te equivoques, vienes a aprender, falla, que no, profe. Yo le decía, pero ¿cómo que no? Y ella que no me decía que no puedo y se ponían fatal. Y yo decía, ¿dónde viene esto? Y lo descubría muy pronto. En cuanto tenía una reunión, veía que los padres tenían ese miedo, esa exigencia, esa creencia de que tenían que ser perfectos, de no fallar, una expectativa muy alta. Y claro, se transmite y a lo mejor, y ellos quieren lo mejor para sus hijos, pero hasta que eso no está superado en el adulto o el adulto no lo trasciende, es muy difícil que no se pase, aunque sea inconscientemente a los niños. Hay veces que es que creen que es lo mejor y yo me he encontrado con padres que sienten que lo mejor es que su hijo saque 10 y sea solo perfecto y puedes y yo no soy quien para evaluarlo, pero yo me he encontrado con niños y niñas con muchos bloqueos y, y claro, intentaba quitarlo, pero si en casa no desaparecía, volvía a estar en el hogar.
Entonces yo les decía una cosa y los niños, muy espontáneos y muy frescos, me decían, pero profe, es que tú me dices una cosa y en casa me dicen otra. Y ya me tenía que poner en plan sargenta y decir, bueno, aquí quien manda en la clase manda la profe, así que me caso. Pero yo los entendía y tenía mucho dolor porque podía llegar a ellos y en un momento dado conseguía resultados, pero no podía llegar a las madres. Claro. Entonces, y a los padres, pero normalmente hablo de las madres porque solían ser las que más iban a las tutorías. Ujú. Y Es me una quedaba una... realidad. No, no es que Sí, queramos discriminar a nadie ni decir que es mejor o es peor, pero es una realidad porque son las que más tienen este peso de tener que encargarse de las reuniones, de los niños, del colegio, de su trabajo, de la casa. Por desgracia es así de momento. Habrán algunas familias que cambió debido al nivel de conciencia, pero por norma es la madre. Entonces, ¿cuál sería? Ya hemos entendido, ¿no? Porque normalmente las madres lo que hacemos es llevar al niño al psicólogo, llevar al niño a hacer muchas cosas para que esté mejor, pero realmente la que tiene que mirar de estar mejor es la madre, ¿no? Porque automáticamente cuando una persona, un adulto sana, automáticamente se sana este trauma, este bloqueo, problema en el menor también, en menor adolescente, lo que sea. Entonces, imaginemos por un momento, por supuesto, no tienes acceso a los padres, solo en una tutoría. ¿Cuál sería una de las opciones? Imaginemos que sí, ya existen estas madres conscientes que entendieron que ellas tienen el bloqueo y cuál serían algunas maneras, formas prácticas de empezar a conectar más con nuestros hijos, de empezar a pues tener mejor relación con ellos. pues mira, yo creo que es muy importante que ellas estén bien y yo lo he notado por mí misma. Cuando yo estaba bien en el aula, los niños estaban felices. Es que ellos se alegraban por mí. Yo muchas veces iba con un contenido, llevaba un temario que tenía que dar, pero a lo mejor les contaba algo mío y era lo que a ellos les ilusionaba, verme a mí feliz, que yo lograba mis cosas, que aparte de la escuela y del temario que les tenía que dar a ellos, veían a su profe que era feliz y querían saber todo. Querían irme, bueno, yo hacía ya teatro y querían irme a ver a las funciones y decían, profe, díselo a nuestros padres y te vamos a ver. O sea, entonces ellos se alegraban cuando a mí me veían bien. Entonces, siento que es muy importante que, aunque a veces es duro, porque yo lo he sentido como profe también, aparece muy pronto la culpa. Creo que es muy importante que las madres y los padres, pero en este caso creo que hay que incidir sobre las madres porque llevan más carga en las espaldas y más responsabilidad que socialmente se ha puesto en las madres, se dediquen tiempo, aunque al principio se sientan culpables, porque van a trascender algo y es algo a lo que se tienen que acostumbrar en el sentido de pasar por eso. La culpa va a pasar. Yo me he sentido muchas veces culpable, incluso me costó dejar el aula porque sentía una responsabilidad con el alumnado, pero luego me di cuenta que podía llegar a otros lugares y hacer otras funciones. Pero la culpa inicialmente puede venir, pero luego te puedes dar cuenta que realmente cuando tú estás mejor, tu capacidad de ayuda y de estar con tus hijos es mucho más grande. Por Es supuesto. desde un disfrute y se produce otro tipo de encuentros de mayor calidad. Ujú. Vale. Y en este caso, tu especialidad ahora, a lo que te dedicas, a quién te diriges y qué es lo que haces? O sea, ¿cuál es el núcleo, el tema, la raíz de lo que tú estás haciendo ahora mismo? ¿A qué te dedicas ahora mismo? Pues mira, yo aporto esta parte mía de conocimiento y experiencia en las aulas, pero a lo que yo me he dedicado siempre, independientemente de estar en las aulas, era estar yo bien para darle lo mejor a mis alumnos, porque Ujú, yo sentía que tenía mucho estrés y mucha carga, porque además había muchos niños. Entonces, yo empecé a hacer mucho trabajo de meditación a través del cuerpo, mente y alma, y ujú. utilizaba mucho las artes y la danza para trabajar con el cuerpo y, bueno, pues trascender todos esos patrones, esas creencias que no me dejaban ser yo misma. Y
bueno, y dar lo mejor de mí a todos los niveles, cuerpo, mente y alma, ¿no? Y al final, tanto lo he hecho, tanto tiempo he dedicado a todos esos hobbies míos, el yoga, soy también instructora de yoga, y bueno, estoy acabando también la especialidad de biodanza, los 3 años también. Bueno, tengo diferentes formaciones. Pues lo que yo busco es que las mujeres se conozcan mejor y encuentren realmente lo que les beneficia y sean su mejor versión. De manera que al final, cuando ellas estén bien, desde un lugar totalmente diferente, con mucho más desapego, porque la meditación es algo a lo que nos ayuda y todas estas diferentes, para mí son de alguna manera terapias, es arte y terapéutico a la vez, te ayuda a sanar. Pues te llevan a trascender todas esas capas que te impiden ser auténtica y liberarte de todas esas presiones, esas cargas sociales que muchas veces llevamos y que no somos nosotras y nos impiden ser nosotras mismas, descubrir nuestro potencial y también permitir que nuestros hijos lo descubran y acompañarles más que proyectarles nuestros propios miedos o presiones que hemos vivido a veces y de alguna manera pues que sigan ese mismo camino en lugar de encontrar el suyo y ser más unas guías, unas acompañantes en ese viaje que ellos elijan hacer. Total. Me encanta lo que acabas de decir porque hemos tenido la falsa percepción de que tenemos que decirle al hijo qué es lo que tiene que hacer. Y este es un gran error bajo mi criterio, mi punto de vista, lo que he visto yo con mis hijos. Mis hijos ya uno tiene 25, el otro 18, el otro 14. Y lo que yo he visto con el tiempo me he dado cuenta de que realmente nuestra función, la más principal, es que ellos se sientan acompañados y comprendidos, porque tienen casi, en la mayoría de las veces, más herramientas que nosotras para gestionar lo que está viniendo. Y a veces es la mejor ayuda que puede venir de nuestra parte es no meternos donde no entendemos o no arrastrar estos viejos paradigmas de cómo tienen que ser las cosas. Estudia algo que tenga salida, busca un trabajo fijo, saca dieces, tienes que ser obediente, todas estas cosas que son obsoletas, todas estas cosas que ahora nosotras tenemos que buscar un terapeuta para sacarnos todo esto de encima, ¿no? Toda esta obligación y opresión que hemos recibido. Entonces, el punto es volverse acompañando a nuestro hijo sin tanta presión. Y si nosotras no hemos logrado algo en la vida, no enganchárselo al niño, ¿no? De que tú tienes que hacerlo. Si yo no fui bailarina, fue mi sueño, no fui, tienes que hacerlo tú. Ayudarles a explorar, porque tienen bastante claro lo que quieren, y si no tienen claro, ayudarlo a tenerlo, ¿no? Porque esto es un descubrimiento. Y de qué forma soltar, ¿no? ¿Cuáles serían las formas de soltar cómo tiene que ser una educación a un hijo? Claro, yo algo con lo que me he encontrado mucho, que creo que es lo primero que hay que soltar, o sea, creo que que es bueno considerar 3 vías. Una, siempre pensar en que no puedes cambiar al otro. Si tú ves algo en el otro, algo te está diciendo de ti. Entonces, es con uno mismo, o sea, autoconocimiento y siempre tratar de las cosas que vemos fuera, ver qué nos llega a nosotros. Y eso es toda la actitud que desde el inicio se empieza a trabajar en meditación, porque todo al final se convierte, todo lo exterior es una manifestación de lo que tenemos en el interior, ¿no? Y entonces, claro, sueltas lo que es el apego al pasado y la aversión, el miedo al futuro. Desde ese lugar se puede dar un mejor acompañamiento, porque vives más en ese fluir de la vida, en ese estar presente y no estás tan apegado ni a los hijos, ni al pasado, ni con el miedo. A veces resulta difícil, pero haciéndolo en la práctica formal, a veces empiezas a llevarlo al día a día. Y como tú dices, lo que yo veo es que muchas veces los niños saben perfectamente lo que quieren y nuestra posición es muy sencilla. Es simplemente acompañar y poder dotarles de esas herramientas que pueden necesitar
que si tú se las puedes facilitar, por ejemplo, medios económicos en un momento, posibilidades, desapego, incluso darles tiempo, porque a veces los padres los queremos retener en nuestra jaula, en nuestro hogar, y les estamos cortando las alas, pero es por una aparente seguridad, un miedo que hay ahí, cuando ellos tienen claro lo que quieren hacer y están dispuestos a equivocarse, a caerse, a levantarse. Y lo único que necesitan es algo muy sencillo, es el amor, el saber que estás ahí, que les aceptas, que les apoyas, que vas a estar aunque se caigan y que cuando se levanten lo único que quieren es que les sigas amando, que les sigas queriendo. Creo que es algo que todos queremos, ¿no? Como seres humanos, al final sentirnos amados. Yo, Independientemente de lo que lo hagamos bien o mal. totalmente. Me encanta. Y aparte no existe el bien y el mal, es también mostrar esta parte vulnerable. Mamá también se equivoca, no soy perfecta ni lo estoy pretendiendo y tampoco te lo exijo a ti. Esto sería un punto. Y yo, mientras tú hablabas, me vino una frase que es vive y deja vivir. Y con eso quiero decir, busca de estar tú feliz y justamente voy a hacer un hincapié en lo que dijiste al inicio, que los niños estaban felices de verte feliz. Entonces, aquí un punto importante a entender, si una mamá se preocupa por su bienestar, le está mostrando a su hijo que puede hacer lo mismo, de no estar siempre por los demás y uno mismo en el último lugar, ¿no? Porque es el ejemplo que están tomando como real, como la verdad, y después tienen, acarrea grandes problemas, ¿no? De relación, de sentirse siempre que no le dan, no le aportan, no le aman. Entonces, enseñar bajo el propio ejemplo de que uno se tiene que amar, respetar sus límites, mostrar que el otro, si el otro se equivoca, comunicárselo y saber poner estos límites sin ninguna culpa, ¿no? Esto es lo que nos cuesta a nosotros los adultos. Y me recuerda también una cosa que era, no le digas al hijo lo que tiene que hacer, sino hazlo tú y lo va Totalmente. a tomar como ejemplo. Y es total. O sea, a veces no es tan importante si haces bien o mal las cosas, sino si estás tranquila, desde qué punto te comunicas con tu hijo, si tienes aquel momento, no es estar todo el día con el niño y no prestarle nada de atención, es estar a lo mejor 5 o 10 minutos de calidad, de atención Exacto. plena. Y hay muchos factores que influyen, pero creo que lo que a mí me gustaría remarcar bajo mi ejemplo, mi ejemplo, bajo mi experiencia, es esto, cuando una empieza a dedicarse a lo que le apasiona, luchar por sus sueños, a pesar de que como que el entorno no te acompaña, ellos ven este ejemplo de que se puede, como de superación y lo toman también como algo normal, como parte normal de ellos. Y creo que para el futuro que está llegando, que ya está aquí, es una cualidad muy buena, muy guerrera, ¿no? Muy acorde a los tiempos y ya no es tanto mirar, de hecho han desaparecido muchos trabajos que decían trabajo para toda la vida, contrato indefinido y Totalmente. muchas historias más que ya no existen. Entonces, si una persona sabe conectar con ella misma, no tiene miedo a equivocarse, está viendo siempre un ejemplo de comprensión cuando uno se equivoca, ya le estamos ayudando muchísimo a un hijo a prepararse para el presente y para el futuro. ¿Qué opinas tú? Pues totalmente. Al final, el ejemplo creo que es lo mejor y yo un poco lo que trato bueno, pues de abrir la ventana es a convertirnos en personas inspiradoras de nuestros hijos, más que en querer que sean como nosotros o que hagan lo que nosotras queramos, sino, bueno, tú sé un ejemplo de superación, de que se pueden hacer cosas, de que persigas tus sueños, de si tú no quieres que sean tus hijos dependientes de otras personas, afronta tú esas decisiones, encáralas, pon límites, independientemente de que a veces pueda gustar o no, porque lógicamente eso es lo primero que me he encontrado yo mucho en las aulas, faltas de límites, Ujú. porque claro, si no lo ven en casa, no están en las aulas. Y eso
lleva muchos problemas en las relaciones, en la comunicación y te encuentras con con las dos polaridades, además, personas que no saben decir que no y todo lo contrario, o sea, tienes justo las dos polaridades. Entonces es muy importante eso de lo que tú hablabas, de ser tu mejor versión. Si quieres que tus hijos estén bien, estate tú bien, porque eso ya les va a dar un Totalmente. modelo. Eso ya, o sea, no vas a tener que hacer nada. Y además, es que es algo muy simple. Si tú quieres la felicidad de tus hijos, los hijos lo que más desean es la felicidad, ver felices a sus madres Totalmente. y a sus padres. Entonces, ¿tú quieres que tus hijos sean felices? Ocúpate de tú estar feliz lo mejor que puedas, de sonreír por dentro, no ser una sonrisa forzada, obligada porque está bonito que sonreír, simplemente que nazca y que ellos vean eso, que mamá Aparte es a los así. niños, Azucena, a los niños no les engañes, ellos lo Nada. perciben enseguida. Yo miro con mi hijo el pequeño, a veces no estoy triste, simplemente estoy como pensativa en mil cosas y parece que estoy, y ya enseguida me pregunta, mamá, ¿estás bien? Y yo como que me sorprende la pregunta porque yo no me siento mal, simplemente doy a intentar, no sé, y dices, qué atención, qué atentos están y es esto, no lo perciben, por mucho que hablemos, están en todo, están muy, sobre todo con la madre, están más Tienen un nivel cercanos, más altísimo. conectados. Sí, me encanta. Y lo sencillo, mira, ahí sí tenemos el control. Y no es tener el control, sino sí, de cierta forma tenemos el control sobre ayudarles con el propio ejemplo y así ganamos los dos, la madre y los hijos, ¿verdad? Claro, y hay una cosa muy bonita que a mí me encanta. A veces yo escucho a las mamás que están muy cargadas porque tienen muchas cosas, muchas cargas que hacer, pero bueno, yo creo que se pueden simplificar y se puede hacer ese ejercicio de cuántas cosas podemos quitar y lo que tú decías, a veces no es estar todo el tiempo. Yo veía que muchas mamás estudiaban con ellos, hacían todos los trabajos con ellos, y decían, no, si les damos las instrucciones, además queremos que sean autónomos, que sean ellos mismos. Pero lo bonito es cómo ellos captan todo. Yo a veces me quedaba impresionada porque viven tanto en el presente que creo que es muy bueno escucharles y estar con ellos para aprender, De porque se ellos, nos olvida totalmente. como adultos la frescura, la espontaneidad. Ellos están mucho en la esencia, somos los adultos los que les ponemos capa luego. Y lo que tú dices me pasaba a mí. Cuando yo alguna vez he tenido algún problema en los colegios, pues he tenido a lo mejor con el director, cualquier cosita que haya tenido, cómo me lo detectaban. Y a lo mejor estaba yo con la lágrima queriéndola contener, pero ya no podía y me daban abrazos, me decían, profe, o sea, es que saben estar como tienen que estar, saben arroparte y luego se daban cuenta de que se me cortaba el pelo, de cualquier cosa, es una Sí, presencia que se sí, sí, sí. pierde y es Es tan hermoso. bonito. Me encanta y es bueno que vayamos tomando conciencia todos porque realmente necesitan que nosotros estemos presentes y no les molestemos. Yo así de claro lo digo, yo de verdad, por lo que me di cuenta, por supuesto sentirse apoyados que estás allí, pero no para dirigirlos. No hace Claro. falta, de verdad. Dependiendo, a ver, yo hablo de mis hijos, ¿vale? A mí me salieron súper guay, pero yo estoy muy feliz, la verdad, no es que sean ejemplares ni sacan dieces, pero es que nunca he puesto atención en esto. Si quieren lo sacan y si no, no. No por eso son menos. Pero me di cuenta de esto que hacerse a un lado, estando, pero no exigiéndoles cómo tiene que ser la vida, es fantástico. A mí me funcionó, no sé los demás si están en este punto. No me funcionó siempre porque al inicio estaba siguiendo el mismo patrón de educación que siguieron conmigo, aunque yo no estaba de acuerdo, lo seguí haciendo sin darme cuenta. Cuando tomé conciencia lo cambié. Me gustaría que antes de finalizar, Azucena, Mm, nos compartas un poco tu proyecto actual, Guías No mm, Guardianes. Me encanta, Monique, me encanta. Es que es así, es como, tienen un sí. adulto que les da la educación, el respeto, todo lo que hay que aportarle, porque para eso estamos, ¿no? Son nuestros maestros, entre comillas, pero no son, siempre tienen que ocupar el lugar que les corresponde, que es de hijo. O sea, por mucho que los veamos tan bien en todo, ¿no?
pero acompañarlos es la palabra para mí. Azucena, antes de acabar el directo, me gustaría que nos compartieras un poco cuál es tu Sí. proyecto actual y cómo te podemos encontrar, cuál es tu servicio. Pues mira, en mi Instagram me pueden contactar, @soyazucena.rodríguez. Y bueno, pues estoy haciendo, la semana que viene voy a dar una masterclass el día 8, así que nada, que me escriban y ¿Masterclass de qué, Azucena? No me sí, dejes en voy suspenso. allá. Una ¿Masterclass de qué? masterclass que justo lancé ayer, las 3 llaves que te liberarán de creerte una mala madre. Me Creo que encanta, sí. hay Dejar de mucha sentir culpa. culpa. Sí, Ujú. sí, creo que es muy necesario que se liberen de todas esas bajas energías, vibraciones que hasta que no se superan, como que uno no puede ser auténtica esencia y sacar al mundo todos los dones y talentos, que es que yo lo veo en todas las madres, en todas las mujeres y que son tan necesarias para el mundo, que se necesitan tanto, que estemos en el mundo haciendo bien y contribuyendo a esa inspiración de nuestros hijos, que son el futuro, además, con el Totalmente. ejemplo, como tú decías. Entonces va a ser una, bueno, va a ser una masterclass que no quiero contar mucho, ¿No? 2 horitas, esas 3 llaves que voy a compartir, que lógicamente son llaves para tener un sabor de algo que les va a ayudar. Luego, cada uno como todo, están los procesos. Hay cosas que no se pueden conseguir en un día, pero sí que uno se lleva un sabor y ya puede decidir si quiere seguir por un lado, por otro. Yo Por voy a otro. dar esas 3 llavecitas para que saboreen y empiecen a sentir lo que es quitarse eso de la culpa y la vergüenza y a dónde te puede llevar, a qué lugares y cómo eso nos pone en otra predisposición en el mundo. Totalmente. Y aquí me voy a meter yo diciendo que la culpa y la vergüenza son las vibraciones más bajas en la escala, en esta Total. tabla de vibración que tiene David Hopkins. Y es totalmente lo contrario al amor. O sea, la culpa y la vergüenza está aquí y el amor está aquí. Entonces elegimos darnos cuenta de lo nocivo que es estar vibrando en estas emociones, sobre todo cuando nos están observando nuestros hijos. Muchas gracias, Azucena. Gracias a todos por estar aquí. Un placer, un gusto y espero poder volver a hacer. Vamos a hablar después de tu masterclass. ¿Cuándo has dicho Sí, que es? Que no estuve El, atenta. el miércoles 8 a las 7:30, así que me escriban y así ya van teniendo el enlace para no perdérsela. Va a ser Maravilloso. muy Sí, bonito un espacio en grupo, sobre todo creo que se necesita mucho en las mujeres tener un grupo para sostenerse, para exacto. acompañarse y siempre te Exacto. ayuda a crecer y a llegar más lejos que sola. Yo lo he hecho mucho tiempo sola. Totalmente. Yo también sigo, bueno, ahora ya tengo compañía, pero quiero decir, vamos en solitario durante un tiempo mientras te desprendes de tu manada y buscas otra que ya es más acorde a tú lo que estás haciendo. Normalmente lo hacemos en solitario, pero no tiene por qué ser para siempre. Entonces, Mm. Azucena, una recomendación, cuando publiques el vídeo, ponen en el comentario, acto seguido en un comentario, lo de la masterclass, la fecha y la hora, para que no se nos pierda. ¿Dices este? ¿Te refieres a este? ¿Sí? Debajo Ah, de este directo, anuncias bueno, pones la fecha si quieres, que vale. esto ya es como que quede como constancia. Sí, sí. Y ¿Sabes qué ocurre? Que justo es la primera vez que lo hago yo por en mi eso te estoy dando la... clase. Mira, ahora cuando vas a cerrar el vídeo, te va a dar la opción antes de compartirlo del todo. Primero vas a compartir, o sea, le das la primera vez a compartir y antes de terminar de compartir, mira para ponerme como colaboradora, Ah, invitarme como vale. colaboradora para que salgan en mi feed también, ¿sí? Vale, entonces yo ahora le doy a compartir y te pongo como colaboradora. Y después vuelves a compartir, o sea, y al final ya lo compartes, pero primero así. Vale, espero Vale, haber sido clara. Gracias por estar a todos aquí y muchísimas gracias a Susana gracias, por un compartir. gusto. Un placer. Buenas noches a Adiós. todos. Chao. A ver, ahora, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Mm, ¿Tienes un
Ujú. Adiós. Adiós, chicas. Vale. Adiós. Mm, mm.